¿Y si te dijera que no eres tú quien toma todas tus decisiones? Solo por curiosidad, imagina esto. Estás en el supermercado caminando por el pasillo de los dulces y de repente te entra un antojo brutal por una berlina glaseada. No estabas pensando en comida, no tenías hambre, pero tu cuerpo la quiere, la necesita. ¿Y si te dijera que ese deseo no vino de ti, sino de tus microbios que viven dentro? Sí, suena como una película de ciencia ficción, pero no es tan descabellado como parece. Hay científicos que creen que algunas decisiones, emociones e incluso patrones de comportamiento y pensamiento pueden estar influenciados por las bacterias que habitan en tu intestino. Y no estamos hablando de un par de bichitos. En tu cuerpo hay más células bacterianas que humanas. Literalmente, estás más microbio que persona. Y aquí viene lo inquietante, muchos de esos microbios se comunican con tu cerebro, sí, tienen una línea directa con tu sistema nervioso a través del nervio vago y están constantemente enviando señales químicas que pueden afectar tu estado de ánimo, tu nivel de estrés y hasta el sentimiento que te provoca comer. Entonces, ¿eres tú quien toma tus decisiones o es una especie de multitud invisible de bacterias la que está moviendo los hilos? Prepárate porque este viaje va directo al centro de tu estómago y de tu mente. La conexión intestino-cerebro es más que una metáfora. Durante años, cuando alguien decía tengo un presentimiento en el estómago o siento nervios en el estómago, lo tomamos como una frase hecha, pero ahora la ciencia dice que tal vez no sea solo una metáfora. Tu intestino y tu cerebro están literalmente conectados y se comunican más de lo que imaginas. Esta relación se llama eje intestino-cerebro y es un sistema de comunicación bidireccional entre el sistema nervioso central, tu cerebro, y el sistema nervioso entérico, los nervios del intestino. ¿Y quién está en medio enviando mensajes? Exacto, tus microbios intestinales. Investigadores de la Universidad de California en Los Ángeles encontraron que la composición de la microbiota, esos billones de bacterias que viven en tu intestino, pueden modificar la actividad cerebral, sobre todo en zonas que procesan emociones, como la amígdala y el hipocampo. En uno de esos estudios analizaron los cerebros de un grupo de mujeres mientras observaban imágenes emocionales. El resultado, las que tenían más bacterias del tipo bacteroides mostraban un patrón de actividad cerebral completamente diferente a las que tenían más prevotella, o sea, tu tipo de bacteria predominante podría estar determinando cómo te sientes, cómo reaccionas o incluso cómo piensas. Es como si tu intestino fuera una segunda mente, una mente bacteriana, y esa mente está enviando instrucciones a tu cerebro constantemente, afectando tus emociones sin que tú te des cuenta. Ya no es solo somos lo que comemos, es más bien somos lo que nuestros microbios hacen con lo que comemos. Microbios y emociones, una relación compleja. ¿Alguna vez te has sentido triste sin razón, ansioso sin explicación, feliz de la nada? Puede que no sea cosa tuya, puede que sea cosa de tus bacterias. Tu intestino produce alrededor del 90% de la serotonina del cuerpo, ese neurotransmisor famoso por ser el químico de la felicidad. Sí, has escuchado bien, no es tu cerebro el que manda aquí, es tu tripa. Literalmente tu buen humor podría estar saliendo de tu panza. Además de la serotonina, los microbios intestinales también tienen un papel en la producción de dopamina, GABA y otras sustancias que afectan al ánimo. ¿Y qué pasa cuando tu microbiota está desequilibrada? Algo que los científicos llaman disbiosis, pues que tu estado de ánimo también se va al suelo. Diversos estudios han mostrado una conexión clara entre disbiosis intestinal y problemas como la depresión, la ansiedad e incluso el autismo. Y no es solo correlación. Cuando se ha trasplantado microbiota de personas con depresión a ratones, los ratones también mostraron signos de depresión, como si la tristeza se pudiera contagiar a través de bacterias. Eso no significa que la depresión sea solo cosa de microbios, pero sí que estos juegan un papel mucho más grande de lo que pensábamos. Es como tener una red de químicos y señales funcionando desde las entrañas hacia el cerebro, todo el día, todos los días. En resumen, cuando tu intestino no está feliz, tú tampoco lo estás. ¿Pueden los microbios influir en nuestras decisiones? Ahora que sabes que tus microbios pueden afectar a tu humor, viene la parte más loca. También podrían estar influyendo en lo que decides hacer o comer. Vamos al grano, ¿por qué de repente se te antoja algo dulce, grasoso o ultra específico como patatas bacon cheddar? A veces ni siquiera tienes hambre, pero algo dentro de ti grita quiero chocolate ya.
Pues resulta que esto podría ser obra de tus microbios. Varios estudios sugieren que ciertos tipos de bacterias intestinales tienen preferencias alimenticias. Por ejemplo, unas se alimentan mejor con azúcar, otras con fibra y otras con grasa. Y estas bacterias, cuando quieren sobrevivir y multiplicarse, pueden enviar señales químicas al cerebro que aumentan tus antojos por ciertos alimentos. Es decir, tus ganas de sushi podrían no ser tuyas, sino de tus microbios queriendo una cena que los beneficie. Pero la cosa va más allá de la comida. Algunos investigadores creen que la microbiota también puede influir en tus niveles de estrés, tu impulsividad e incluso en la forma en la que tomas decisiones sociales o de riesgo. ¿Te suena exagerado? Bueno, se ha demostrado que cambiar la microbiota en animales puede alterar su comportamiento completamente. Ratones que eran tímidos después de un trasplante fecal se volvieron más valientes. Otros que eran agresivos se calmaron. Todo con bacterias. Entonces, si alguna vez te preguntas por qué hiciste algo que no esperabas, tal vez deberías dejar de mirar al espejo y empezar a mirar al plato, porque podrías no ser tú al volante, podrían ser tus microbios. Psicobióticos, una nueva frontera en la salud mental. Ahora que sabemos que los microbios influyen en cómo nos sentimos y pensamos, la ciencia ha dado un paso más y ha creado algo que suena sacado de un laboratorio de ciencia ficción: psicobióticos. ¿Y eso qué es? Pues básicamente son probióticos, bacterias buenas, diseñados específicamente para mejorar tu salud mental. Sí, así como tomas un suplemento para el intestino o los huesos, ahora puedes tomar uno para la mente. La idea detrás de los psicobióticos es simple pero poderosa. Si ciertas bacterias ayudan a producir serotonina, dopamina y reducen la inflamación, entonces introducir más de estas bacterias en tu intestino podría ayudarte a sentirte mejor, a manejar el estrés e incluso a salir de un episodio depresivo. Algunos estudios clínicos iniciales muestran que tomar ciertos psicobióticos puede reducir los niveles de ansiedad, mejorar la calidad del sueño y hasta aumentar la concentración. Por ejemplo, estas cepas, que no me atrevo ni a decir, han sido estudiadas por su efecto positivo en el sistema nervioso. ¿Son una cura mágica? No. Todavía se necesita mucha investigación y no reemplazan a la terapia ni a los medicamentos tradicionales, pero representan una nueva y prometedora herramienta en el tratamiento de trastornos mentales, especialmente en combinación con otros enfoques. Lo más interesante es que con los psicobióticos estamos empezando a tratar la mente desde el estómago, y eso lo cambia todo. Significa que la salud mental ya no es solo cosa del cerebro, sino también de lo que pasa en las profundidades de tu sistema digestivo. Tu próximo antidepresivo podría venir en forma de yogur. ¿Y cómo mantengo una microbiota saludable? Vale, ya sabemos que tus microbios influyen en tu estado de ánimo, tus antojos, tus emociones, básicamente en cómo vives el día a día. Entonces la pregunta clave aquí es: ¿cómo cuido a esos microbios para que trabajen a mi favor y no en mi contra? Pues bien, la buena noticia es que no necesitas un laboratorio ni una dieta súper cara ni exclusiva para tener una microbiota feliz. Aquí van unos consejos prácticos que realmente marcan la diferencia. Come fibra como si tu intestino dependiera de ello, porque literalmente lo hace. Frutas, verduras, legumbres, cereales integrales. La fibra es el alimento favorito de las bacterias buenas. Incluye alimentos fermentados, el yogur natural, el kefir, kimchi, kombucha. Todos estos alimentos están llenos de bacterias que se instalan en tu intestino como nuevos vecinos amigables. Evita el exceso de azúcar y la comida ultraprocesada. Estas cosas alimentan a las bacterias malas, que pueden causar inflamación y disbiosis, así que menos galletitas y más fruta fresca. No uses antibióticos como si fueran caramelos. Estos medicamentos matan tanto bacterias malas como buenas. Solo tómalos cuando realmente los necesites y siempre con indicación médica. Muévete. Hacer ejercicio no solo mejora tu corazón o tus músculos, también mejora tu microbiota, así que sal a caminar, bailar o lo que sea, pero hazlo. Duerme bien. Dormir mal afecta directamente la diversidad de bacterias en tu intestino. Si tu descanso es malo, tus microbios lo notan. Y evita el estrés crónico. El estrés altera la comunicación entre intestino y cerebro y puede reducir la diversidad microbiana. Técnicas como la meditación, la respiración consciente, todo eso puede ayudar mucho. En resumen, trata a tus microbios como si fueran parte de ti, porque lo son. Son millones, están trabajando todo el día y si los cuidas bien te pueden devolver el favor con mejor ánimo, más energía y hasta decisiones más sabias. Así que, ¿quién está realmente tomando las decisiones? ¿Tú o tus microbios? Después de todo lo que hemos visto, ya no parece tan descabellado pensar que una parte de nuestras emociones, comportamientos e incluso antojos podría estar orquestada por los trillones de bacterias que viven dentro de nosotros. No es que seas un zombie controlado por los microbios, pero sí que hay una conversación constante, invisible pero poderosa, entre tu intestino y tu cerebro. Y esa conversación la están teniendo tus bacterias, tus neuronas y tus hormonas cada segundo del día.
La ciencia apenas está empezando a descifrar este lenguaje interno, pero lo que ya sabemos es suficiente para cambiar la forma en que vemos la salud mental, la alimentación y nuestras propias decisiones. La próxima vez que tengas un bajón sin razón o que no puedas dejar de pensar en chocolate a las 11 de la noche, quizás deberías mirar más hacia abajo, y no al corazón, más abajo todavía, al estómago, y preguntarte, ¿soy yo o mis microbios? Solo por curiosidad, ¿te imaginabas que tus bacterias podían influir en tus emociones? Suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios, ¿crees que eres tú o tus microbios los que deciden?